¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones relacionadas con la justicia. Desde la Plaza Montbaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, los invitamos a revisar titulares. Campaña para evitar vacunación de niñas abre debate sobre el desarrollo personal y lo que el Estado debe garantizar. Padres de niños transgéneros recurren a la justicia para garantizar que se respeten los derechos de sus hijos. Poder Judicial logra nuevamente el primer lugar en acceso a la información de las instituciones públicas. El Ministerio de Salud lanzó el plan de vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano, campaña que fue cuestionada por un grupo de padres que interpuso un recurso de protección para impedir la inoculación de sus hijas. La pugna instala el debate sobre los límites de la libertad de acción frente al deber del Estado de garantizar los derechos básicos para el pleno desarrollo personal. Desde 2014, el Ministerio de Salud suministra la vacuna contra el virus papiloma humano a todas las niñas de cuarto a octavo básico del país. Desde entonces, grupos de madres y padres han notificado efectos adversos en sus hijas luego de la inoculación. Estos casos los motivaron a interponer un recurso de protección contra la ministra de Salud, Carmen Castillo. Cualquier persona puede presentar un recurso de protección dentro de 30 días cuando se ve afectado alguno de sus derechos fundamentales. En este caso tendría que ser el derecho a la vida o que se estimare que hay una medida que fuera discriminatoria. La acción interpuesta por 3 grupos contrarios al componente Gardasil, presunto causante de cefaleas, mareos y reacciones alérgicas en las niñas, se enmarca dentro del principio de desarrollo personal que los padres buscan proteger. Si hay convicciones religiosas o de alguna consideración personal que ellos están estableciendo, sintiéndose vulnerados en su libertad para la crianza de los niños, podrían también interponer algún recurso de protección en contra del organismo del Estado porque consideran que la medida es arbitraria o ilegal. Cuando colisionan ciertos derechos fundamentales, surge la interrogante respecto a los límites que tiene el Estado para obligar a las personas contra su voluntad. En situaciones como transfusiones de sangre, huelgas de hambre y vacunación de recién nacidos, las personas pueden alegar arbitrariedad contra sus motivaciones ideológicas. Hay sentencias en Estados Unidos, por ejemplo, donde se le ha dado más preeminencia a la libertad de conciencia. Pero en Chile, por lo menos, se ha estimado que la vida es un derecho, pero también hay un deber del Estado de conservar la vida y de efectuar todo aquello que sea necesario para preservar la vida, la integridad física, psíquica de las personas. En este caso, la libertad de crianza y el desarrollo personal de las niñas y adolescentes colisiona con el principio de pleno desarrollo, representado a través del Plan Nacional de Inmunizaciones del Gobierno. Los tribunales de justicia son los encargados de ponderar qué derecho prevalece por sobre otro y así determinar el destino de la campaña sanitaria. Uno no debe olvidar que en materias de salud pública está comprometido efectivamente un bien muy valioso, que es la integridad de esos niños o niñas o adolescentes. Y en ese caso, cuando existe esa colisión, en mi parecer es que debiera hacerse primar el principio, no el principio, sino el derecho a la salud de estos niños. Si bien la ponderación de derechos es fundamental para la reflexión en tribunales que revisa caso por caso, en los últimos años la jurisprudencia se ha inclinado por respetar el derecho a la vida e integridad física de las personas garantizado por el Estado. Un joven de 19 años fue detenido por calzar con el perfil de unos delincuentes buscados por Carabineros. El error en la identificación le costó 2 meses de arresto domiciliario nocturno. Los tribunales de justicia son los encargados de garantizar que exista un debido proceso y protege a los ciudadanos víctimas de estas equivocaciones. El estudiante Rodrigo Duarte junto a 3 amigos, todos con edades entre los 18 y 21 años, decidieron ir a una discoteca del sector oriente el jueves 3 de marzo de 2016. En el mismo lugar, Carabineros perseguía a una banda de asaltantes. La víctima aseguró que Rodrigo y sus amigos eran los ladrones y terminaron acusados de robo con intimidación. Asaltaron a una señora a 2 cuadras en un auto gris, 5 sujetos. Eran 4, ya hay una diferencia. Sí, y se dan a la fuga, no al lado que estábamos nosotros, sino hacia el norte. Nosotros estábamos al lado sur del delito. El asalto se produjo en las cercanías del metro Grecia y recién en Avenida Las Condes los detuvieron.
El testimonio de una confundida víctima desencadenó una pesadilla para estos jóvenes. Nos dicen, no, control de identidad. Oye, pero el control no es así, por loco, y... No, control de identidad, ya nos revisaron el auto entero, nos revisaron en plena calle a todos nosotros. Y yo me acuerdo que pasaban micros y eran las 11. ¿Revisar entero qué significa? No, manos así, manos para adentro, los pantalones y todo. El cuento y las micros pasaban mirándonos, yo me sentí mal. Después de la detención fueron llevados a la comisaría en el parte de Carabineros. Aparecía que el objeto robado a la mujer había sido devuelto, algo que no ocurrió. La mañana siguiente pasaron a control de detención donde el abogado que dispuso la defensoría advirtió varias imprecisiones, como que nunca se les tomó la declaración a Rodrigo y sus amigos. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y se inició una investigación en su contra. Según la Defensoría Penal Pública, estos episodios no son nuevos. Esto consiste, ¿no es cierto?, en que una persona, producto de un mal procedimiento de reconocimiento, pueda erróneamente ser involucrada en un caso o en un hecho o en un delito que en realidad nunca cometió. El académico de Derecho Mauricio Duche recopiló una serie de investigaciones en la materia. Parte de esos resultados están expuestos en la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Toda la literatura científica comparada presenta un consenso bastante importante. En general dicen que los reconocimientos, los que son los más sofisticados, que son los de rueda de personas imputadas o de set fotográfico, en general sus tasas de acierto no son superiores al 50% y probablemente inferiores. Según el docente, en las rondas de reconocimiento, entre un 45 y un 48% de las víctimas identifica correctamente. Un 30% no reconoce a nadie y un 22% escoge de manera errónea. En algunos casos, incluso, no exponen al sospechoso real y a pesar de esto, la víctima elige a alguien. El error pericial, la mala conducta de los agentes del Estado o del defensor son las principales fallas en las acusaciones equivocadas. En estos casos, la Defensoría presta apoyo a través de su programa Inocentes. Cuando una persona está en esta condición puede escribirnos, nosotros vamos a contactar con ellos, vamos a contactarnos con el abogado que esté viendo el caso y evidentemente vamos a sugerirle o vamos a acompañarlo para efectuar aquellas diligencias de prueba que demuestren la inocencia de la persona. Si la persona ya resultó absuelta, si ya pasó por este calvario y terminó afortunadamente sobreseído o con una sentencia absolutoria, también puede acercarse a nuestra iniciativa por la misma vía. Aquellas personas como Rodrigo que han enfrentado detenciones erróneas o acusaciones que no corresponden, pueden presentar una demanda para pedir indemnización y así reparar el daño causado. Según el barómetro que revela la opinión de los periodistas de medios de comunicación del país, entre los poderes del Estado, el Poder Judicial mantiene el primer lugar en acceso a la información. Esto por la disposición, el tiempo y la confiabilidad con que responde las solicitudes de los profesionales de la comunicación. Periodistas de medios escritos, televisión y radios de todo el país respondieron la encuesta de Barómetro de Acceso a la Información 2016. Esta herramienta de medición busca determinar el comportamiento de las instituciones del país con la prensa. Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial obtuvo el primer lugar entre los tres poderes del Estado, con un 45,3% de evaluación positiva. Reconocerle el prestigio que tiene el barómetro, sobre todo porque participan en ellos periodistas que son los que pueden hacer un análisis y un diagnóstico muy relevante respecto de la información que emana de los servicios públicos, de órganos del Estado en nuestro país. Se le manda la encuesta a los periodistas de medios escritos y este año hemos incorporado bastante también periodistas de televisión y periodistas de radio, y obviamente también digitales. Este estudio contempla una muestra de 447 encuestas respondidas. La disposición a la entrega de información, la confiabilidad de esta y el tiempo de entrega de lo requerido fueron clave para los resultados obtenidos. Además, el promedio que obtuvo el Poder Judicial significó un incremento de 5 puntos en comparación a la misma medición realizada el 2015. Estamos satisfechos porque la información del Poder Judicial es una información que se tiene que manejar con cierto cuidado, porque corresponde también a situaciones que afectan a las personas.
y por lo tanto tenemos ciertos espacios de información reservada o secreta. Lo encuentro magnífico, magnífico porque justamente el Poder Judicial ha sido un medio, o sea, una fuente con bastante controversia en distintas cosas. Entonces habla muy bien de una institución que está desarrollando una transparencia muy grande con la prensa escrita. Respecto a años anteriores existe un gran avance. Por ejemplo, en 2008 el Poder Judicial fue evaluado con un 28%, mientras que en el año 2007 obtuvo un 21%. Este año, en disposición a entregar información, el Poder Judicial se ubica en el puesto número 8, en confiabilidad y precisión de la información en el tercer lugar y en entrega oportuna de información logra el puesto número 9 del ranking. Hace tiempo que tenemos una mejor entrega de información que el Poder Ejecutivo o Gobierno, y a pesar de que las cámaras de diputados y senadores aumentaron ostensiblemente, no pudieron sobrepasar el aporte que ha hecho el Poder Judicial en la entrega de información y seguimos siendo los primeros. El barómetro de acceso a la información es realizado por la Universidad Diego Portales, la Fundación de la Prensa Chile y Adimark GFK. Se aplica hace 13 años y aporta importantes elementos para que las instituciones se refuercen y corrijan sus canales de entrega de información a los medios de comunicación y a la opinión pública en general. Hace 30 años, la Operación Siglo XX, ideada y ejecutada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentó dar muerte a Augusto Pinochet. Un episodio de los más tensos ocurridos durante el régimen militar, que intensificó la represión durante los días posteriores. Los responsables del atentado tuvieron distintos destinos frente a la justicia. Pudo cambiar el destino de nuestro país el atentado contra Augusto Pinochet. Quedó grabado en la retina nacional como uno de los hitos de la dictadura. Un ataque ocurrido en los últimos años de su gobierno, que dejó la incertidumbre de qué hubiera pasado con el destino de la nación si la operación tenía éxito. El año 86, digamos, la fuerza política que finalmente impulsó o generó el atentado de Pinochet, que era el Partido Comunista, había definido el año 1986 como el año decisivo para terminar con el régimen militar. Abruptamente y sin transar buscaban poner fin a la dictadura y de golpe a todo su legado. El 7 de septiembre de este 2016 se cumplieron 30 años del que bien puede ser el ataque más temerario en la historia de nuestro país. La llamada Operación Siglo XX atacó al general Pinochet un domingo, cuando retornaba a Santiago desde el Cajón del Maipo, donde habitualmente pasaba los fines de semana. La idea, como ellos se imaginaban, el fin del régimen, era algo así como había sido el fin de la dictadura de Ibáñez el año 31. ¿Cómo había caído Ibáñez? Ibáñez había caído en medio de una gran movilización de estudiantes, de trabajadores, movilización callejera. Y si Ibáñez huyó del país por las protestas, el Partido Comunista confiaba en una hipótesis clara: el asesinato de Pinochet iba a producir, según los ideólogos del atentado, un posterior levantamiento popular tan masivo que dejaría en jaque a los militares, los que finalmente optarían por dejar el poder. El atentado de Pinochet no fue un exabrupto, no fue algo una acción desesperada, fue algo que correspondía a un diseño de larga data. El método escogido, una emboscada por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A pesar del armamento utilizado, Pinochet y su nieto salvaron ilesos del ataque. 5 escoltas presidenciales murieron. Si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando. De manera inmediata la investigación quedó en manos del fiscal militar Fernando Torres Silva. Su primer acierto fue registrar las huellas dactilares halladas al interior de la casona arrendada por el Frente, un trabajo que dio con el primer identificado, Juan Moreno Ávila, o Sacha. En octubre de 1986 fueron torturados y detenidos la mayoría de los frentistas que participaron en el atentado, y en los días posteriores, los que se encargaron de la distribución del armamento, entre ellos Basili Carrillo. Ya en junio de 1987 murió José Joaquín Valenzuela Levi en el marco de la Operación Albania. A fines de 1988 corrió la misma suerte Cecilia Magni junto a Raúl Pellegrín,
cabecillas del ataque. 13 de los 21 implicados que tuvieron real participación en el ataque fueron condenados a prisión perpetua por el juez civil Humberto Villavicencio, que cerró la investigación del caso. Otros 14 acusados fueron condenados a reclusiones de entre 3 y 20 años y otros 4 fueron absueltos. Gracias a las leyes Cumplido de 1991, el presidente Patricio Aylwin conmutó las condenas de 3 de los fusileros por la pena de extrañamiento el 10 de marzo de 1994, un día antes de terminar su periodo. Es una medida con contenido punitivo, ¿cierto? Una pena sumamente excepcional. Se adopta en relación con delitos de gravedad extrema como sanción alternativa. O sea, la expulsión del condenado del territorio de la República a un lugar a su elección. O sea, no vuelva más. Esa es la sanción aplicada. Otros tantos en este caso, ¿cierto?, fueron derechamente indultados, o sea, se prescinde de la ejecución de la pena, cualquiera que fuere aquella. César Bunster, quien arrendó la casa desde la que se inició el operativo en el Cajón del Maipo, estuvo 18 años viviendo clandestinamente bajo el nombre de su hermanastro. Actualmente ninguno de los participantes está en prisión por esta causa, ya que Mauricio Hernández Norambuena, quien también participó en el atentado, está preso en Brasil, pero por secuestrar a un empresario de ese país. Las penas de extrañamiento, algunas de 25 años, se cumplen el año 2019. La ley de identidad de género estuvo más de 3 años en el primer trámite constitucional antes de que la Comisión de Derechos Humanos acordara su envío a la Cámara Baja. Durante estos años, la falta de legislación ha provocado que cientos de niños, niñas y adolescentes transgénero sufran la vulneración de sus derechos sexuales y libertades personales. Sus padres han recurrido a la justicia para frenar esta situación. Los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes es un tema tabú en nuestra sociedad, según los expertos. En la mayoría de los casos, los padres reconocen la capacidad progresiva de sus hijos para tomar decisiones y ejercer sus derechos cuando estos se convierten en adultos. Como si la mayoría de edad marcase un antes y un después ese día, ¿no? Cuando realmente es una cuestión natural, fisiológica y también volitiva, que debe irse fomentando desde una consideración respetuosa a los derechos de los demás y también respetuosa a la propia identidad de la persona en su crecimiento. Pero esta realidad queda reducida a su mínima expresión cuando se trata de los derechos de niños y adolescentes transexuales. Los expertos reconocen una carencia legislativa y de políticas públicas que vulnera el respeto a la identidad. Para los niños que físicamente tienen un género pero internamente viven otro, el uso de baños en escuelas o el ser nombrados de forma distinta son ejemplos recurrentes de discriminación hacia ellos. Las personas transgénero que manifiestan esa identidad antes de la mayoría de edad y que suelen ser desconocidas o poco respetadas en su formación, en su crecimiento y en la decisión, por ejemplo, pues de tener un tratamiento, de tener una vida acorde, incluso sin tratamiento, a su identidad. Esos elementos también son parte de una política pública que debiera contemplar el reconocimiento de estos derechos, pero también equilibrando, digamos, las diversas posiciones que existen al respecto. El vacío legislativo que hoy tienen los niños y adultos trans es atendido por organizaciones de la sociedad civil que desarrollan planes de acción y sensibilización. A nuestros abogados que son voluntarios y que trabajan en el movimiento, les llegan un montón de casos de discriminación a personas transexuales y de cómo también poder asistir esta problemática en las familias de personas transexuales. Existe un equipo multidisciplinario en el movimiento que puede disipar todas las dudas y poder mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias en este caso. Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile, en 2015 los casos de discriminación contra la población transexual aumentaron 135% respecto al año anterior. Frente a esto, la vía más efectiva para proteger los derechos sexuales de niños y adultos trans es a través de un recurso de protección en contra de la institución o persona que discrimina. Una vía posible en el evento que se dieran vulneraciones en esta materia podría ser el recurso de protección a partir de la vulneración a la integridad física y psíquica, que es una precisamente de las garantías que protege nuestra Constitución a través de la acción de protección.
Por ahora existe un proyecto de ley de identidad de género que será votado por el Senado para avanzar a su segundo trámite constitucional. La iniciativa busca que los mayores de 18 años cambien su identidad y sexo registral directamente en el registro civil sin tener que pasar por exámenes psicológicos o psiquiátricos. En el caso de los niños transexuales, el proceso para cambiar de género será encomendado a los tribunales de familia. A fines del siglo XIX, la actividad industrial incorporó la mano de obra de niños y niñas bajo condiciones de trabajo que hasta entonces no estaban reguladas. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, junto con las primeras legislaciones laborales, reglamentaron esta realidad. Actualmente la legislación sobre trabajo infantil es restrictiva en edad, horarios y tipos de trabajo que realizan los menores. El trabajo infantil en Chile es un fenómeno que se registra desde los primeros tiempos de la colonia. Al pasar de los años, la sociedad ha tomado conciencia de la necesidad de regular la actividad laboral a temprana edad, ya que restringe las posibilidades de desarrollo de niños y niñas. Bueno, el trabajo infantil es de larga data, es muy antiguo en el mundo, desde que el mundo comenzó, los niños se han dedicado a trabajar. Y obviamente eso ha implicado que los niños, cuando están dedicados al trabajo, hay muchas otras cosas que se pierden y se impide el pleno desarrollo de su personalidad. Ya hacia principios del siglo XX hay un cuestionamiento al trabajo infantil, hay una conciencia de que el hecho de que los niños trabajen es algo que no está tan bien y eso se empieza a modificar desde principios de siglo y esa realidad empieza a cambiar a través de la legislación que durante todo el siglo XX va a, de algún modo, normalizar el trabajo infantil. Si bien en 2015 la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes de la Oficina Internacional de Trabajo arrojó que 230.000 niños realizan alguna actividad económica en el país, Chile es uno de los más avanzados en la erradicación del trabajo infantil. La Ley de Instrucción Primaria de 1920 fue la primera regulación que fomentó la educación por sobre el trabajo. Con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1920 hay una ampliación de la población infantil y por lo tanto hay una población de niños que empieza a dejar de trabajar y empieza a ir a los colegios. Las leyes laborales de 1924 consolidaron la protección de los niños frente al trabajo durante las siguientes 7 décadas, hasta que nuestro país se suscribió a la Organización Internacional del Trabajo en 1990. Esta entidad considera el trabajo infantil como una mala práctica que debe erradicarse. La ley número 20.189, promulgada en 2007, complementó los compromisos internacionales y reguló el trabajo que realizan menores de 18 años. Esta obliga a que hayan terminado la educación media para que trabajen, y de no ser así, no debe dificultar su asistencia a clases. Además, especifica que menores de 15 años no pueden trabajar. Si un empleador no respeta estas normas, puede denunciarse a los tribunales de familia. Los tribunales de familia también están involucrados de alguna forma en los tribunales laborales. Los tribunales laborales, por ejemplo, cuando hay infracciones a las normas del Código del Trabajo que establece la protección del trabajo infantil, la Dirección de Trabajo o la Inspección de Trabajo realiza la denuncia ante tribunales laborales. Pero el Tribunal de Familia también cumple una labor importante. Por una parte, tiene que prestar ciertas autorizaciones para algunos casos en particular que establece la ley. Una de las últimas modificaciones a esta ley fue en 2015. Esta prohibió expresamente el trabajo en lugares donde se realicen o exhiban espectáculos de significación sexual y además entregó a los tribunales de familia la función de autorizar la actividad laboral a menores de 18 años. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, brindó una clase magistral sobre jurisdicción y democracia en la Universidad La Frontera de Temuco. Esto y más en la agenda del presidente. Más de 300 personas, entre alumnos, directivos y autoridades regionales, participaron de la clase magistral que brindó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, titulada Jurisdicción y Democracia en la Universidad de La Frontera de Temuco. La actividad a la que asistieron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena, y ministros del Tribunal de Alzada se realizó el jueves 8 de septiembre. En ella, la autoridad judicial explicó la relevancia de la administración de justicia en la sociedad. La jurisdicción es algo muy técnico y también creemos que los jueces que vivimos insertos en la comunidad tenemos que tener alguna percepción de qué es lo que ocurre en el mundo que nos rodea y cuál es nuestra responsabilidad. Y sobre eso he querido yo expresarle a los jóvenes una inquietud y una sensación
que me parece puede ser delicada, pero que también tiene una solución al alcance de la mano. En el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional se realizó la ceremonia del aniversario 23 de la Universidad Tecnológica Metropolitana. A la actividad asistió el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, y contó con la participación de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, a través de un saludo grabado. Durante la actividad, el rector de la UTEM, Luis Pinto Faverio, destacó las positivas cifras que actualmente tiene esta universidad, lo que le ha permitido mejorar la infraestructura de las salas y laboratorios de la institución. Cada año el Departamento de Extranjería y la Policía de Investigaciones gestionan en promedio la deportación de 1000 extranjeros. Prácticas al margen de la ley o que atenten contra la seguridad del Estado son las causales más comunes a la hora de emitir una orden de expulsión. La expulsión del país es una sanción contenida en el Decreto Ley 1094 del año 75, conocido como Ley de Extranjería, y en el Decreto Supremo número 597 de 1984. Esta medida consiste en la negación o revocación de la visa o permiso de residencia a través de una orden emitida por el Ministerio del Interior. Las causales que derivan en la expulsión de un extranjero son: propagar ideas que alteren el orden social del país, realizar actos que constituyan un peligro para el Estado, proporcionar documentos falsos, pertenecer en el territorio más allá del plazo legal y ser condenado por un crimen o simple delito al interior del territorio chileno. Para hacer efectivo el cumplimiento de esta sanción, la fuerza policial puede allanar la propiedad de un extranjero expulsado si la gobernación o intendencia lo estima conveniente. Sin embargo, el afectado tiene derecho a solicitar a la Corte Suprema que se anule la medida dentro de las primeras 72 horas. El tribunal tiene 5 días para decidir en base a los argumentos del interesado. La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, se refirió al informe elaborado por el Poder Judicial que constató en terreno la realidad de los hogares del Sename. Esta y otras informaciones se las contamos en el bloque de contingencia. La ministra de la Corte Suprema y encargada de Asuntos de Familia, Rosa María Maggi, realizó una rueda de prensa respecto a las conclusiones del Informe Nacional de Visitas a Hogares y Residencias de Protección Red Sename y Privados. Este informe del Poder Judicial detectó insalubridad y sobrepoblación de 32% en hogares del Sename. Estas conclusiones, toda esta información ha sido sistematizada y está ordenada a lo largo de todo el país, de manera que haga muy fácil adoptar medidas concretas respecto de cada una de las situaciones que ahí se revelan. El informe contiene la revisión y el análisis de las observaciones realizadas por jueces de familia en relación a las visitas desarrolladas a establecimientos residenciales de protección en el primer semestre del año 2016. Funcionarios del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Gendarmería y Carabineros realizaron una capacitación sobre juicios penales y protocolos de detención, en la que participaron integrantes de la Guarnición de Infantería de Marina, Orden y Seguridad Magallanes, institución de la Armada que custodia al personal naval procesado o privado de libertad. Fue una experiencia bastante importante porque personal de la Armada, de las reparticiones acá en Punta Arenas, vinieron hasta nuestro tribunal a aprender respecto del nuevo procedimiento procesal penal, específicamente con respecto a los derechos y garantías que tienen los imputados. Cumple varios objetivos. La primera de ellas es precisamente vincularnos con la comunidad y poder llevar la labor de los tribunales, la labor de la judicatura y de las organizaciones relacionadas a un sector como es las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente han estado más alejados. Durante la primera jornada de capacitación, los funcionarios del TOP de Punta Arenas prepararon una audiencia simulada en la que los integrantes de la Armada interpretaron las funciones de jueces, fiscales, defensores, testigos e imputados. En la Biblioteca Enrique Álvarez Giralt de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se realizó el lanzamiento oficial del libro Disparates, una obra del magistrado del Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua, Víctor Ruiz, quien ya tiene una decena de publicaciones.
Además, durante la actividad se premió a los ganadores de los concursos de cuentos breves y fotografía, realizados con motivo de la celebración del 50 aniversario del Tribunal de Alzada. El taller Diseño Participativo de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación para el Poder Judicial se desarrolló en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. En la actividad participaron jueces y funcionarios de la jurisdicción. En la ocasión se dieron a conocer los principales resultados que arrojó el estudio Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Judicial, material que fue vital para las propuestas en el ámbito de la sensibilización, formación y no discriminación, entre otros temas, políticas que buscan ser implementadas en todos los tribunales y cortes del país. En el marco de la Ley de Tramitación Electrónica y con el objetivo de desarrollar una comunicación expedita mediante el uso del correo electrónico, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, firmó un protocolo de acuerdo interinstitucional con el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, el Servicio Electoral y el Servicio Nacional de Geología y Minería de la región. Este convenio viene a solucionar un problema que se había presentado con la tramitación, con la ley de tramitación electrónica, en cuanto a que tenían inconvenientes los servicios, las instituciones, para poder ingresar su informe y poder intervenir en la forma que ellos intervienen en los procesos judiciales. Estamos firmando un convenio con la Corte de Apelaciones en el sentido de poder agilizar la tramitación de la propiedad minera. Creemos que la ciudadanía siempre demanda mayores niveles de rapidez por parte de la administración pública, eliminar las burocracias, eliminar las tramitaciones. Con una jornada de actividades iniciadas en el frontis del edificio, la Corte de Apelaciones de Talca celebró su aniversario número 128. El acto fue encabezado por el presidente ministro Carlos Carrillo y contó con la presencia de los funcionarios del Tribunal de Alzada. Hasta el pasado 31 de agosto, la Corte había ingresado 5.026 causas. Además, actualmente ocupa el segundo lugar en el país en el ingreso de demandas con la Ley de Tramitación Electrónica y la primera en el uso del sistema para la recepción de escritos. Ponemos fin a la presente edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, nos despedimos desde la Plaza Montbaras, dejando a los invitados a que sigan comunicándose con nosotros, que pongan me gusta, que compartan y que también nos envíen sus comentarios a las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Ingresen también a nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.